Benvolguts. Avui a Societat.cat entrevistem a Julio Ríos, director de l'Observatori de Política Xinesa i l'Institut Gallec d'Anàlisi i Documentació Internacional, a més d'un articulista habitual de la premsa i assessor de la Casa Àsia, on ens trobem avui. Bienvenido. Muchas gracias. En su último libro, La China pide paso, usted analiza las principales aportaciones que ha hecho Hu Jintao al frente de la China. ¿Cuál sería, a grandes rasgos, el legado de Jintao a su sucesor? Bueno, la verdad es que efectivamente el libro lo que trata es de hacer una aproximación a los 10 años del mandato de Hu Jintao al frente del Partido Comunista de China. Y mi impresión general es que ha marcado en cierta medida un punto de inflexión con respecto a otros tiempos anteriores de la reforma china, ¿no? Básicamente introduciendo un nuevo vocabulario, ¿no? Si en los años 90, por ejemplo, en China se hablaba sobre todo de eficacia económica despreciando la justicia o de eficacia económica despreciando el medio ambiente, Hu Jintao en estos años, no lográndolo ni mucho menos, pero sí al menos planteándolo, ha provocado un cierto punto de inflexión, incorporando dimensiones ausentes en el proceso de reforma a la agenda política de la reforma. Por eso digo que realmente ha marcado un punto de inflexión. Es otra etapa de la reforma china y ahí emerge un nuevo vocabulario, ¿no? El nuevo modelo de desarrollo, el desarrollo científico, la sociedad armoniosa, el impulso social, el impulso tecnológico, el poder blando, etcétera, etcétera, ¿no? Que constituye, bueno, la base conceptual de toda esa transformación que ha empezado a vivir China en el mandato de Hu Jintao, ¿no? Y que de alguna forma nos acerca a la etapa final del proceso de modernización iniciado a finales de los años 70 con Deng Xiaoping, ¿no? Y yo creo que estamos realmente en esa fase, ¿no? No se pueden establecer fronteras taxativas entre una etapa y otra, ¿no? Y probablemente en los tiempos de Hu Jintao, tal como se analiza en el libro, pues puede haber algunas manifestaciones, ideas, proyectos, etcétera, que arrancan de su antecesor, de Jiang Zemin, y muchas de las ideas que él ha puesto sobre la mesa durante esta última década, pues las tendrá que gestionar su sucesor, Xi Jinping, ¿no? Por lo tanto, deja un legado pletórico de desafíos, ¿no? Porque el modelo que de alguna forma llevó a China a la situación actual, segunda potencia económica del mundo, es un modelo agotado y por lo tanto China necesita reinventar ese modelo. El diseño conceptual de ese nuevo modelo se ha venido haciendo en estos últimos años. El desarrollo, la aplicación, el enriquecimiento, etcétera, tendrá que hacerse en los siguientes, ¿no? Por lo tanto, deja un legado esperanzador, pero al mismo tiempo muy complejo y lleno de grandes retos y de desafíos para sus sucesores al frente del Partido Comunista de China. Y según tu opinión, ¿qué crees que es la línea que debería adoptar su sucesor Xi Jinping en este nuevo mandato? Bueno, tiene muchos retos por delante, ¿no? Pero indudablemente el primer reto es seguir modernizando la economía y hay grandes debates en cuanto a la manera de operar ese proceso, ¿no? Es indudable que el factor social, el factor ambiental, el factor tecnológico van a estar presentes en esa nueva concepción de la economía y del desarrollo productivo, pero también hay un debate muy importante respecto al equilibrio o reequilibrio de la dimensión de lo público y de lo privado en China, ¿no? Todos sabemos que en China funciona el mercado, en China funciona la economía privada, pero también que el corazón de la economía, tanto productiva como financiera, está controlada directamente por el partido Estado, a través de la Comisión de Activos del Estado y a través de la Comisión de Organización del Partido, ¿no? Lo que está en debate en estos momentos es si eso se va a seguir gestionando así o, por el contrario, se va a operar un proceso de privatización que puede o no cambiar la naturaleza pública o privada de esas grandes multinacionales, las grandes empresas del país que son aún hoy empresas del Estado y controladas por el partido.
El reto social es un reto importantísimo, ¿no? Porque está casi todo por hacer, ¿no? El Estado social es un concepto inexistente en China, por lo tanto en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en todos los ámbitos sociales realmente los retos que tiene el país son enormes, ¿no? Y a pesar de que Hu Jintao ha entonado muchas consignas contra las desigualdades y para superar la brecha social, lo cierto es que las desigualdades han seguido creciendo. La sociedad china es una sociedad muy injusta, ¿no? Donde la inmensa mayoría de los artífices del crecimiento no han recibido los beneficios de esa mejoría de los números generales, de los números macroeconómicos del país, ¿no? Por lo tanto, el tema social es un tema clave, ¿no? El tema político, indudablemente, pues también es fundamental, ¿no? Es evidente que la sociedad china está cambiando, que los desafíos son muy grandes y responder con el arquetipo del viejo sistema, el sistema concebido en 1949 y que prácticamente no ha cambiado hasta el día de hoy, pues va a ser muy difícil de mantener ante unas demandas de una sociedad que quiere participar más, que quiere debatir más, que quiere controlar más al poder, y la única respuesta que encuentra básicamente desde el poder es que el partido es quien está por encima del bien y el mal. El partido es el cielo que todo lo visibiliza y por lo tanto es el único capaz para resolver los grandes problemas del país, ¿no? Y si la sociedad le dice al partido lo que tiene que hacer, es que el partido lo está haciendo mal, ¿no? Ese cambio de cultura es importantísimo y estamos aún en los albores de ese proceso, ¿no? Pero sin duda en los próximos años, durante el mandato de Xi Jinping, volveremos a escuchar hablar de democracia, de participación pública, de transparencia, de independencia judicial, de Estado de Derecho, etcétera, etcétera, porque son manifestaciones de un cambio necesario y que por ahora no encuentran camino posible en la sociedad china actual. Y ahora pasando a la cuestión más económica y del papel de la China en la economía mundial, ¿cree que la expansión económica de China podría provocar una vuelta a las políticas proteccionistas por parte de Occidente? Bueno, hay pequeñas guerras comerciales, ¿no? Pero yo creo que el impacto general no va a tener ni mucho menos esa dimensión, ¿no? Entre otras cosas porque perjudicaría muchísimo a las grandes multinacionales occidentales que están implantadas en China, ¿no? Por lo tanto, no es China la perjudicada por las políticas proteccionistas de los países desarrollados de Occidente, sino que esa misma dinámica perjudicaría por igual a las grandes multinacionales de los países ricos y desarrollados. Por lo tanto, puede haber un problema puntual con el calzado, con los paneles solares o con cualquier otro producto concreto. Puede haber incluso demandas de renegociación de determinados temas en la Organización Mundial del Comercio, pero no creo que entremos de golpe en una guerra comercial con tintes proteccionistas que puedan preocupar excesivamente, ¿no? Y por lo que respecta a las relaciones entre Estados Unidos y la China, ¿cree que la estructura de las relaciones internacionales está tendiendo hacia un G2 entre estos dos países o que aún se puede mantener una cierta estructura multipolar? Yo creo que las relaciones de China con Estados Unidos son muy complejas, ¿no? Y siempre hay dos tendencias que coexisten, ¿no? La contención y la confrontación, ¿no? Lo que es evidente es que Estados Unidos asume con preocupación la emergencia económica de China, aunque le beneficia. Lo mismo ocurre con Japón y con otros países desarrollados, ¿no? Y por lo tanto, esa es una relación verdaderamente difícil y complicada, y que probablemente, si prima una cosa u otra, lo sabremos probablemente en los próximos años, y en buena medida no a resultas de cómo se resuelvan las diferencias económicas, sino sobre todo las diferencias en materia de seguridad en Asia-Pacífico, ¿no? Y bien, por lo que respecta a la seguridad, la semana pasada podíamos leer en el New York Times que se habían producido ataques cibernéticos desde China hacia empresas norteamericanas. ¿Cree usted que Estados Unidos es capaz de hacer frente a este nuevo tipo de ataque mucho más sutil?
Bueno, no es fácil, ni para Estados Unidos defenderse, ni para China atacar, ¿no? Yo creo que entramos en una dinámica donde ese factor pues, estará cada vez más presente. Yo tengo la impresión de que en muchas ocasiones pues, sirve de argumento para justificar nuevos aumentos de los gastos de armamento en una parte y en otra. Creo que es un factor más a tener en cuenta, pero que no va a ser el factor decisivo para, de alguna forma, orientar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China, ¿no? Creo que el gran problema, el gran hándicap que pesa sobre la definición de ese marco bilateral de relaciones tiene mucho más que ver con la voluntad de China de afirmarse como un poder autónomo en el orden internacional y resistirse a entrar en las redes de dependencia de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que esa voluntad de afirmarse como un referente soberano en el orden internacional y por lo tanto rechazar propuestas como el G2 o fórmulas similares, etcétera, etcétera, son los que de alguna forma condicionan la evolución de esa relación. Pero dudo mucho que China tenga interés, sobre todo en los años venideros, en los próximos 15, 20 años, porque su agenda interna es aún demasiado pesada, incluso cuando dentro de 3, 4 años pueda convertirse en la primera economía del mundo, su agenda interna, sus déficits, sus problemas son tan grandes que deberá prestar muchísima atención a todos sus déficits en el plano político, en el plano territorial, en el plano económico, en el plano social, en el plano cultural, pero en el ámbito interno, ¿no? Y no va a tener condiciones, aunque pueda y necesite desarrollar una diplomacia mucho más incisiva, mucho más activa, más allá de lo estrictamente económico, con una presencia mayor en términos de poder blando, con una presencia mayor en el orden cultural, en el orden político, en las relaciones internacionales, en los conflictos internacionales, etcétera, etcétera. Yo creo que va a ser muy cautelosa porque su agenda interna aún pesa mucho, ¿no? A veces creemos que porque China es la segunda potencia económica del mundo ya es un país desarrollado, pero sus déficits internos, con esa población inmensa de 1.400 millones de habitantes, que en casi un 50% vive en el rural en condiciones muy delicadas, con unas cifras muy altas de pobreza, con un sistema social prácticamente por construir, etcétera, etcétera, necesita dedicar muchas energías para garantizar la estabilidad interna, ¿no? Y por lo que respecta a Corea del Norte, como tú has dicho, si China todavía tiene que hacer, tiene grandes retos de cara a cuestiones internas, ¿le conviene mantener esa relación preferencial con un Estado como es Corea del Norte, que continúa su carrera armamentística y desafiando a las directrices del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Claro, no es una situación ni mucho menos fácil ni cómoda para China. Digamos que se trata de sopesar un poco el mal menor en términos pragmáticos, que es algo muy habitual en China, ¿no? Y frente a esta situación que conocemos, la alternativa que China teme mucho más es un hundimiento del régimen con una Corea unificada y con la presencia de Estados Unidos a un paso de su frontera, ¿no? Aunque algunos dicen que Estados Unidos ha prometido que no desplazaría sus tropas estacionadas en Corea del Sur más allá del paralelo 38, muchos recordaban también las promesas hechas a Gorbachov respecto a la Alemania del Este cuando se produjo la unificación y que al final efectivamente acabó entrando en la OTAN a pesar de que se le había prometido a Gorbachov que esto nunca sucedería, ¿no? Y esa situación pues, se puede reproducir perfectamente en la península coreana, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí China está en una tesitura muy compleja porque evidentemente la política de Corea del Norte no le beneficia en la medida en que fomenta la inestabilidad y por lo tanto provoca tensión en la zona, en una zona ya de por sí bastante caldeada, con los conflictos en el mar de China Oriental, con Japón y también en el mar de China Meridional, con los países del sudeste asiático, y lo que necesita es habilitar mecanismos de pacificación, mecanismos de integración, pero incluso cuando plantea fórmulas como el diálogo hexagonal, Corea del Norte se resiste, ¿no? Y por lo tanto necesita paciencia, tiene un arma muy poderosa para influir en Corea del Norte, como son los suministros energéticos y los suministros de alimentos, que son prácticamente en su totalidad facilitados por China,
pero indudablemente Corea del Norte es un régimen imprevisible y que es muy consciente de que China no tiene otra opción mejor que soportar esa situación y tratar de influir para que el régimen progresivamente pueda abrirse, primero en lo económico, después en lo político, sobre todo en lo económico, pero es un empeño que se ha demostrado realmente complicado, a pesar de las buenas intenciones que pueda poner China, ¿no? Además, en estos momentos es especialmente perjudicial para China, ¿no? Porque también presta argumentos a la estrategia de Estados Unidos para regresar a Asia-Pacífico y le brinda argumentos adicionales para multiplicar sus maniobras militares con Corea del Sur, con Japón, etcétera, etcétera, y por lo tanto añadir más tensión a una zona en la que China, sobre todo, lo que trata es de consolidar sus relaciones económicas privilegiadas con los países del sudeste asiático, ¿no? Confiando en que esa política de desarrollo pueda amortiguar las tensiones de carácter territorial que son muy importantes y que pueden dar muchos quebraderos de cabeza en los próximos años, ¿no? Muy bien, pues con esta definición de la situación en Asia y el papel de China con Corea del Norte y Japón acabamos la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias.